8 o 15 días, trabajar los temas relativos a principales elementos de la economía política en este proceso de formación que estamos adelantando con la militancia de los amigos del PTC en el sector bancario y financiero. Sin más, muchas gracias a todas y todos y bienvenido, Andrés. Hola, Carlos Raúl, muchas gracias. Me encanta esta reunión que organizaste. Un saludo a todos los camaradas, a todos los compañeros. Me alegra mucho esta comunicación, que espero que sea la primera de muchas. Estaba tratando de compartir la presentación en el chat para que todo el mundo la pudiera descargar, porque proyectar la pantalla es bastante aburrido en estos medios, pero realmente no pude. No sé si la dejamos así o como. Se me escucha bien, ¿cierto? ¿No hay problema? Ya miramos a ver si Natalia nos puede ayudar. Ya está bueno, como bien. Pero, o sea, me pongo en el chat y trato de adjuntar algo, pero es una presentación en PDF. Si quieres me la pasas al WhatsApp y te la proyecto acá. Ya te la envío. Cualquier cosa la dejamos así, se las compartimos después. Bueno, como dijo Carlos, pues vamos a estar 1 hora. Trataré de hacer lo más breve posible porque me parece que es más interesante las preguntas. Pero básicamente el título de la charla es ¿quién empodera a los trabajadores en el siglo XXI? Porque es un fenómeno que se está presentando masivamente, sobre todo en un país que no debería estarse presentando. Y yo siento, digamos, de alguna manera pude estudiar casi que internamente ese proceso y para mí fue como descubrir una epifanía, como un gran descubrimiento intelectual, pero también humano, como una especie de iluminación. Y es una información que pues, he organizado para compartirles acá, en general, a los trabajadores, con tal de que de ahí salga algo, de ahí se construya algo, tal vez repliquemos un poco lo que sucedió. Y la historia como tal, yo la arranco en la corporación Starbucks, que como ya ha llegado a las noticias últimamente, es esta famosa multinacional del café que se estableció en el imaginario de la ciudadanía, no solo por sus productos, sino porque siempre fue una insignia, digamos, del capitalismo, del éxito, de la visión empresarial. Y esta empresa promulgaba en gran parte que no tenía como foco la rentabilidad, sino más bien tenía como parte de su misión el mejoramiento de la vida de todos los humanos a ella conectados. De hecho, en las comunicaciones oficiales era muy característico leer o escuchar la forma como se referían a las personas. Por ejemplo, ellos hablan llamamos socios a nuestros empleados porque todos somos socios en el éxito compartido. Hablaban de nuestro éxito se basa en una larga historia de compromiso directo y apoyo con nuestros miles de socios. Incluye beneficios para los socios, no solo los que están constantemente, sino los de tiempo parcial. Y que continuaremos capacitando a nuestros socios para que utilicen su voz de manera constructiva y a nuestros líderes locales para que escuchen y abarquen las inquietudes que ellos tengan. La palabra clave ahí es socios porque ellos nunca hablaron de trabajadores, hablaron de empleados. Casi nada la situación. Y lo materializaban, o insinuaban que lo materializaban con un fenómeno que se llamaban los bean stocks, que era una promesa de acción de la compañía, la que se convertía como tal en acción si el empleado trabajaba ininterrumpidamente por 2 años. Y como tal, ahí con esa acción lo hacían sentirse a ellos como dueños o parte de la empresa. Esta historia de benevolencia capitalista tuvo mucho auge, mucha presencia mediática en el 2020,
porque el fundador de Starbucks y la persona que realmente tuvo la visión, que vio un negocio donde no lo veía, eso no, digamos, yo creo que eso es innegable, Howard Schultz, quiso lanzarse a la presidencia de su país, de los Estados Unidos, ganarse la nominación demócrata, y trató de venderse como esta persona del capitalismo consciente, ¿no? Este famoso lema de Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, en el que comentaba que los stakeholders, que las empresas ahora iban a ser stakeholders, iban a estar preocupadas no solo por los accionistas, o sea, iban a dejar de ser shareholders, sino que iban a preocuparse por los empleados, por la comunidad, por sus proveedores. Estamos hablando de empresas que evadían y eludían impuestos, que tercerizaban la producción, que atacaban a los sindicatos, pero salieron con ese discurso y él trató de venderse con ese discurso. De hecho, Robert Reich, que era el secretario de trabajo de William Clinton, siempre comentaba que cuando hablaba con Starbucks, ellos decían, no, es que nosotros no tenemos trabajadores, por lo tanto no tenemos sindicatos, por lo tanto no tenemos empleados, porque todos allá tienen unas condiciones laborales excelentes. Ese era el discurso de ellos y era como con el que hicieron crecer o convencer a muchos de que que así funcionaba la compañía. Pero digamos que en general, si hay algo que estamos los marxistas es que nunca un beneficio laboral ha sido un regalo de los capitalistas. La carrera presidencial de Schultz realmente se fue muy rápido a pique porque un artículo de Político pues lo descubrió como en esencia es, pero en el apartado que a nosotros nos interesa, se descubrió que los beneficios que él le ofrecía a los trabajadores de Starbucks en un principio estaban ligados a que cuando él compró una pequeña tienda de café que sí, eventualmente convirtió en esa corporación, sus trabajadores estaban afiliados al United Food and Commercial Workers, que es el sindicato internacional de trabajadores de alimentos y comercio. Creo que hay alguien. Okay. Y lo que la noticia descubrió es que los trabajadores que estaban en la mesa de negociación en el momento del traspaso confesaron que Schultz toda la vida lo que quiso fue derogar esos beneficios, destruirlos, y por el contrario manejar su empresa como generalmente se manejan todas las corporaciones. De ahí salió con esta propaganda, con esta comunicación, con esta mentira de que él no tenía trabajadores, sino que tenía socios. Se inventó las acciones que son en léxico restringidas, es decir, no tienen ni derecho a voto, no le permiten al trabajador participar en ninguna decisión. Y el precio máximo que se logró era de $90, pero no se puede vender al mercado secundario, es decir, es una acción que nunca podía convertirse en efectivo. En fin, toda la estratagema se resultó como lo que era una mentira, y por eso, en ese ambiente idílico, salió en las noticias que estalló el primer sindicato de Starbucks, que todos lo vimos, fue en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, y que hoy no solo ha empezado a mejorar la vida de los trabajadores, ha empezado a ganar sus derechos, sino que además ha generado un efecto en cadena que es muy predecible y es muy, muy esperanzador. Como les dije, les voy a compartir la presentación, pero hay unas declaraciones que hicieron los trabajadores que se sindicalizaron que a mí me llamaron mucho la atención y que hoy las vamos a analizar a profundo. Por ejemplo, una decía, desde el comienzo de mi viaje por el café hasta ahora siento que esta misión ha sido olvidada. En lugar de nutrir el espíritu humano, estamos alimentando nuestras máquinas con fines de lucro. Es decir, era una corporación como cualquier otra, solo que se vendía como una muy consciente. Alex Rizzo también fue un líder sindical, famoso en su momento, que dijo: las compañías nos llaman socios, nosotros queremos ser realmente socios. Y esa es una frase que a mí me llamó mucho, mucho la atención. Y Michelle Elsen, también líder sindical que pues logró mucho cubrimiento mediático, decía: he pasado 11 años, 3 meses y 22 días como una participante silenciosa en mi puesto de empleada, y en poco de 24 horas trabajaré para el primer Starbucks sindicalizado en Estados Unidos y finalmente tendré voz. Sin duda alguna fue algo interesante, pero fue algo que llamó mucho más la atención porque ahí podríamos decir que en Estados Unidos lo que sucedió fue que un fantasma, como se le dio en el manifiesto comunista, empezó a recorrer ese país. No solo fue Starbucks, todas las grandes empresas empezaron a ver y están viendo hasta el día de hoy manifestaciones en su interior de grupos de trabajadores sindicalizándose. Estamos hablando de compañías como Amazon, como Google, como Apple,
incluso la liga de béisbol profesional, que es una de las cosas más americanas que podemos ver, Kellogg's, T-Mobile, están empezando a ver un renacer en sus trabajadores como no se había visto en décadas, casi que en un siglo. Uno de los emblemas claramente fue Google, porque también se presentó como este paraíso para el trabajador, con sus oficinas divertidas, sus toboganes, sus mesas de tenis, pero también vio ya nacer su primer sindicato por las duras condiciones en las que sus trabajadores convivían. Y hay noticias que empiezan a ser muy interesantes. La Junta Nacional de Trabajadores habló que en Estados Unidos en el 2022 hubo más peticiones de empresas para sindicalizarse que la que ha habido en décadas. Y eso que en el 2020 y en el 2021 venían de año récord. O sea, la situación está impresionante. Pero Gallup demostró que en Estados Unidos los sindicatos tienen una favorabilidad hoy que no se veía desde 1965, una favorabilidad tan alta como la que no se veía desde 1965. Y esos años son importantes porque entre 1965 y los 70 fue la última vez que el salario real de los trabajadores subió. Es decir, el salario real es el salario menos la inflación, que todos lo sabemos. Y esa relación de poder está cambiando la economía de los estadounidenses y yo creo que ese fenómeno lo podemos replicar en Colombia sin mucho problema. Hace menos de un mes, por ejemplo, en el aeropuerto de San Francisco, los trabajadores se sindicalizaron. La gente llegaba al aeropuerto y no había nadie atendiendo ninguna empresa, ningún comercial, ningún local comercial de ahí. Ellos se fueron a huelga, duraron un mes, menos de un mes, y lograron un aumento salarial del 30%. Que fue como una cifra que llamó mucho la atención en los medios de comunicación pues, que replicaron esta noticia. Pero hay algo que se llama la atención y es por qué esta situación de la pandemia, que llevaba unas condiciones de trabajo miserables en muchos sentidos, por qué estalló en formas de sindicatos. O sea, en ese país la propaganda ha sido extensiva en el papel dañino de los sindicatos para la economía. Eso es lo que cree la mayoría de la gente. Bill Maher, por ejemplo, tiene una entrevista con Quentin Tarantino en su programa de internet y Quentin analizaba una película de los 70, No Más Rey, en la que él decía, esa película es una estupidez porque se trata de una trabajadora que quiere salvar una empresa y monta un sindicato, pero pues, qué película tan tonta porque los sindicatos lo que hacen es destruir las empresas. Esa es la visión que ellos tienen. Y más aún, es válido preguntarse por qué se organizan en eso. O sea, si realmente los que se vieron el documental Inside Job saben que las academias de Estados Unidos, o sea, las universidades de Estados Unidos, las mejores universidades de Estados Unidos, reciben cientos de miles, millones de dólares al año, sus profesores también, para enseñar la economía que se conoce como neoclásica. No se enseña ya nada de socialismo, no se enseña nada de sindicalismo, no se enseña nada de marxismo, nada. Eso está vetado de la academia norteamericana en gran parte. Y sin embargo, estas personas se organizan de esa manera. Primero que todo, hay que decir que, digamos, como parte del sustento, no todo se organizó así. O sea, la gente que llegó de la pandemia a sus lugares de trabajo se dio cuenta que no le iban a no le iban a dar soluciones de salubridad, no le iban a dar más dinero, les iban a dar más trabajo, y lo que empezaron a hacer fue, en términos masivos, a renunciar. De hecho, el profesor de la Universidad de Arizona, Anthony Klutz, llamó a eso la gran renuncia. Una trabajadora de Walmart se volvió un emblema de este movimiento porque cogió el megáfono y a grita voz y con palabras antisonantes renunció, tiró el micrófono y salió del almacén de forma masiva. Y ese fenómeno, esa renuncia masiva es una lógica dentro de lo que es el conocimiento o la visión del capitalismo en los Estados Unidos. Porque en general, ustedes lo han escuchado y lo hemos visto en los memes y demás, la visión de ahí es que en un trabajo se le paga al trabajador. Por lo tanto, si a usted no le gusta el trabajo que le ponen a hacer, pues simple y llanamente renuncia. Y digamos que esa era la amenaza que siempre hacen desde las posiciones de poder, y eso fue lo que hicieron los trabajadores de Estados Unidos, pues renunciaron.
Sin embargo, otro grupo de trabajo no hizo eso, sino que empezó a formar sindicatos, y eso sí es como un fenómeno absolutamente inesperado, imposible de prever. Y ellos, en gran parte, lo que entendían es que un trabajador no se gana su salario, un trabajador no le pagan su salario, sino que se gana su salario. Él produce la riqueza dentro de la empresa, de la cual le pagan su salario. Y como tal, es dueño legítimo de la riqueza producida por la empresa y del crecimiento de ella. ¿De dónde sale esa información que, aunque pudiera parecer lógica, no es lo que piensa la mayoría de la gente? Es en gran parte comprobado, viene de la enseñanza de un profesor, que es mi profesor, y que es un fenómeno muy parecido al de España, con Podemos, que fueron dos profesores que iniciaron este mecanismo masivo de desobediencia civil, de política alternativa. El profesor se llama Richard Wolff, y es, pues, en la presentación lo van a ver, y él tiene una distinción muy interesante, es que él es profesor de Harvard, es de Yale, de Stanford, digamos, el donde se educó. Él decía lo que yo les acabo de decir, duró 10 años, nunca le dieron una lectura sobre socialismo, sobre marxismo, sobre sindicalismo, sobre otra visión de la economía diferente a la neoclásica. Y él quería en estas universidades que se consideran como las Ivy League, que es como la élite de las universidades en Estados Unidos. Usted sale de esa universidad, ya tiene un trabajo. Él se caracteriza como marxista. Y él tiene un programa que se llama Economic Update, que empezó en una estación de radio en Nueva York, que ya lo pasa por internet, que mueve cientos de miles de visitas, millones de visitas ha llegado a mover sus programas, los pone en YouTube. Y él vende, y él hace una relectura del marxismo, en la cual él dice, marxismo es democratizar el lugar de trabajo. Y esa idea es como que la que le pido que tengan guardada, porque pues, es la que desarrollaremos en la charla en este proceso. Este fenómeno nuevo, ellos lo llaman el nuevo sindicalismo. No solo porque sucedió en compañías que no se habían presentado antes, sino porque esto es lo fascinante, tiene una perspectiva de clase, tiene una perspectiva de formar una clase trabajadora. En estos sindicatos funciona con mucha profundidad un movimiento de vanguardia, un movimiento político que de hecho ayer ganó cerca de 100 escaños por el Partido Demócrata, que son los socialistas democráticos de América. Son la DSA, y que tiene una división que se llama DCA Labor, que es como DSA de trabajo. Eso es un sindicalismo que tiene una visión muy política y que ya tiene ciertos triunfos que son de admirar. Por ejemplo, en el caso de Starbucks, de esa tienda en diciembre del año pasado, aunque pasaba, me confundo un poco, ya va a pasar a 300 tiendas en Estados Unidos y hay más de 7,000 trabajadores sindicalizados en una compañía que se vendía como una que no necesitaba los sindicatos. Lograron aumentos de salarios, del seguro médico. Es un proceso que ha sido fascinante y que desde todo punto de vista es muy inspirador y que vale la pena conocer a profundidad. Porque, no obstante, es un fenómeno predecible en Estados Unidos y en cualquier lado del mundo. ¿Por qué? Porque aquí les pido, me permitan hacer un poco de análisis de política económica. Lo que uno tiene que preguntar es por qué un empresario hace su inversión. Digamos, por qué ahorra dinero, por qué monta una empresa. Y desde la lógica capitalista, pues, que es la que tenemos que analizar, porque es la que nos dije hoy, las tres grandes escuelas han dado una respuesta a eso. La primera viene de las enseñanzas de David Ricardo, que es un hombre de letras del siglo XVII, hizo millones de dólares especulando y después de eso se retiró a leer y escribir. Y de sus escritos nacieron lo que hoy conocemos como los neoliberales, que en gran parte, como aquí sabemos, nos han gobernado durante todo este tiempo. Y ellos siempre han justificado, y es la visión que ha dominado en Colombia, que la razón de la inversión está en los costos y los incentivos ofrecidos por la sociedad, por el gobierno, a los empresarios. Si un empresario encuentra tasas de interés baja para el crédito que va a hacer a una legislación laboral laxa, una legislación ambiental laxa, pues va a interesarse en montar su empresa y de ahí pues hacer su inversión. Esa ideología en gran parte había quedado enterrada en la historia por la crisis de la Gran Depresión del 29. Por aplicar esa idea fue que esa Gran Depresión, o sea, que ese suceso se convirtió de un daño bancario a una depresión profunda. Y es la que nos domina en Colombia, como aquí todos lo sabemos. Se vino abajo y de ahí nació la escuela keynesiana, que es la que Petro hoy en gran parte busca imponer en Colombia,
Y ellos hablaban de que la razón de la inversión, la razón por la que un empresario monta su empresa era la demanda agregada. Es decir, si va a encontrar un mercado en el cual pueda vender sus productos, pues se va a interesar y lo va a colocar. Digamos que la ciencia generalmente tiene que ser complementaria, tiene que aprender de sus contrapartes, pero en la economía no pasa eso. En la economía vemos personas que se matan por una ideología a la otra. No cometamos ese error. La verdad es que ambas tienen sentido, ambas tienen lógica, una se aplica en unos momentos y la otra en otros, pero en general ninguna explica los grandes ciclos de inversión y desinversión que hay en el mundo. Michael Roberts es un economista marxista y él llega a un punto que uno podría creer que es como medio, que es como lógico, pero es mucho más profundo. Él dice, no, la razón de la inversión de cualquier capitalista es la tasa de rentabilidad. Como digo, es un poco parecido, pero no es. Y él dice, el objetivo es cuánto puede reproducir el capital, el inversionista. No tanto que me cuesta, no tanto que voy a vender, es que tanto lo puedo multiplicar. Y la distinción es importante porque el tema que a nosotros nos interesa quiere decir que para el capitalista todos los costos, su objetivo es llevarlos a cero. Y si ese es su objetivo es enfoque, quiere decir que el costo laboral el micrófono debe llevarlo a cero. Y eso es lo que ellos todo el tiempo están tratando. De hecho, en Estados Unidos lo han logrado. El sector corporativo de todo el mundo se llevó primero sus fábricas a Asia buscando eso, bajar los salarios en su país porque decían, bueno, si no trabajan a menos precio, lo sacan. Eso básicamente fue la creación del NAFTA, para eso fue la OMC y demás. Pero lo hicieron incluso sabiendo que si sacaban los trabajos de su país, no iba a tener quien los comprara los que ellos producían en su país. General Motors hoy vende más autos en China que los mismos en Estados Unidos. Es como algo interesante. Pero más allá de eso, el capital estadounidense ha logrado restaurar la esclavitud dentro de su país. Hay dos documentales, uno se llama Enmienda 13, el otro Capitalismo, una historia de amor, que demuestra esto. En los Estados Unidos, como ustedes saben, las cárceles son privatizadas y ganan por precio mantenido en ellas. Es decir, a más presos, más ganancias. Y eso lo que crea es un incentivo perverso que se ha manifestado en que los grandes complejos carcelarios, en apoyo con las grandes corporaciones, hacen cabildeo, o sea, lobby profundo para que se establezcan leyes muy rígidas para la ciudadanía, de forma que por cada infracción menor la persona entra en la cárcel y debe ahí años enormes. Ya cuando está dentro, en una situación crítica, básicamente lo que le ofrecen es descuente su pena trabajando para las grandes marcas, en los call centers, en los telares, en los empaquetados. Eso es un costo laboral cero que lograron insertar grandes compañías y que demuestra lo que ha sido siempre su intención. Desde ese punto de vista, si ese es el objetivo del capitalista, como lo demuestra Michael Roberts a la hora de fundar una empresa, lo raro no es que estén saliendo esos sindicatos de Estados Unidos. Lo raro es que no hayan salido antes. Eso es lo que realmente llama la atención. Entonces, este es el sistema que se va a mantener. Yo creo que es interesante entender esa tendencia natural, porque hoy en el mundo ese sistema se está fracturando por completo. Yo recuerdo en 2020, no sé si lo recuerdan, está diciendo a la gente que si por favor cerramos los micrófonos, hay los micrófonos abiertos. Natalia, no sé si nos puedas ayudar. No. Sí, por favor, Mercedes y Jorge Ospino, por favor, para que nos cierren los micrófonos. Oscar Angulo también le tiene abierto. Gracias. Okay. Gracias. La marcha más grande de trabajadores sucedió en el 2020 en la India. Entonces, si aceptamos que esa es la razón de la rentabilidad que desea en gran parte restaurar la esclavitud, pues lo que tenemos que ver es cómo superamos este sistema, cómo lo mejoramos. Y por eso, en el mundo, Karl Marx ha renacido. Y es por eso que mi profesor logra el éxito que logra. Por eso, en las marchas de Francia, las marchas de la semana pasada, hace 2 semanas,
las hace cantando a la internacional, porque es evidente que este sistema llegó al punto extremo y hay una respuesta, y parece ser, hasta el día de hoy, no ha habido una mejor que la del filósofo alemán. Entonces, para entender un poco a Marx, es siempre que se estudia un autor es importante ubicarse en los años donde su obra nace. Y en la era del capital de Eric Hobsbawm, que es un libro que siempre recomiendo a los que tienen alguna pasión por la historia, el famoso historiador británico explicaba algo que llama la atención, y es por qué con muy poco periodo de tiempo, casi que en el mismo lugar geográfico, se suceden las dos grandes revoluciones de la humanidad, la Revolución Francesa, la política, y la Revolución Industrial, la económica en Inglaterra. Él explica todo el libro, pues por qué sucede, realmente no es lo importante acá, pero sí los objetivos. Digamos, la Revolución Francesa tenía como enfoque derrocar la monarquía, ya lo sabemos, decapitaron al rey y a muchos de sus cohortes, y lo que buscaban era un sistema que trajera a la sociedad la igualdad, la legalidad y la fraternidad. Para eso insertaron la democracia como forma de gobierno, barrieron con la esclavitud y con el feudalismo como forma de producción. Pero necesitaban, entendían ellos, que el sistema económico debería seguir esos ideales, y por eso insertaron el capitalismo. Yo creo que eso es algo muy importante, es entender que en sus orígenes los ideales del sistema, el objetivo, era enriquecer la sociedad de una forma que la libertad, la igualdad y la fraternidad llegara, pero lo que abarcara, porque antes eso no era el mundo en el que vivíamos. Ese capitalismo naciente, vigoroso, tan prometedor que los franceses toman de los ingleses, es la otra gran revolución de la humanidad, que aún la estamos esperando, aunque por ciertos momentos la hemos logrado. Pasados 50 años de ese proceso, pues Marx mira el mundo y dice, bueno, ¿y dónde está esto? ¿Dónde está lo que nos prometieron? Y no lo haya por ningún lado. Que creo yo es una situación muy parecida a la que nosotros estamos cuando estudiamos la época neoliberal en la que vivimos. Él ve lo que es una sociedad, una salvajada de los lugares de trabajo y una distribución de los recursos donde uno no tiene suficiente para gastar y otro no tiene suficiente para comer. Entonces se pone a estudiar el sistema, se obsesiona con él y lo estudia a profundidad. Y eso me parece muy importante. Marx encuentra el capitalismo fascinante, lo encuentra llamativo, se obsesiona con él. Le sorprende su capacidad productiva, la capacidad de elegir industrias y la forma como te toca a la sociedad. Juan Carlos Monedero, este famoso líder de Unidas Podemos, lo describe muy bien. Y dice, si usted lee el Manifiesto Comunista, y uno no puede más que darle la razón, es una oda al capitalismo, es una alabanza al sistema. Lo que pasa es que él no se ciega a los beneficios del sistema. Y él dice que se conmociona ver mujeres que mueren de 25 años por enfermedades pulmonares, respirar el humo de las fábricas. Los niños con los dedos cortados por insertarse en las hileras, las que diseñan para ellos poder usarlas porque sus manos son más pequeñas. Y yo creo que hoy deberíamos estar estudiando también el mundo que nos mueve así, porque Apple produce celulares en Foxconn, en un lugar tan barbárico que la gente se suicida durante el trabajo, porque Zara produce ropa en Bangladesh, en edificios que se caen, y cuando se está cayendo el empleador le dice, no salgan, tienen que terminar la producción. Porque como nos contó Orágine de este medio colombiano alternativo, la producción de azúcar en Colombia es un sistema esclavista, no se le puede llamar de otra manera. Entonces, Marx no ignora esas cosas, yo creo que tampoco nosotros deberíamos ignorarlas, y llega a la conclusión de que esa es la situación del sistema, y que proviene de dos cosas. Uno es lo que él llama la acumulación originaria. Él dice que el capitalismo nace con un pecado original, en la forma como se instaura, como nace, como se inserta en la vida. En muy breves palabras, lo que él dice es que los capitalistas se expropian una forma de vida y esas formas de producción antiguas, los propietarios los convierten luego en sus empleados. Es decir, les quitaron las tierras a los demás y luego los convirtieron en sus empleados. Para los latinos, el ejemplo más claro de eso fue nuestra colonización. Europa destruyó una civilización acá y a sus antiguos dueños de las minas, de las tierras, los convirtió en sus trabajadores, en sus esclavos. Y eso es importante por lo que Marx dice es que esa división que se hace cuando se instaura el capitalismo, unos a un lado con los dueños como dueños de los medios de producción y otros que solo quedan con su fuerza de trabajo para vender, perdura en el tiempo. Yo creo que eso es innegable.
Y en Colombia lo podemos aplicar. Hace poco, no sé si ustedes recuerdan el artículo, incluso Petro lo repitió, de la BBC que decía que aquí nos han gobernado 40 familias, porque esas estructuras perduran en el tiempo. Y ahí nace, digamos, lo que Marx conoce como pues, el primer gran pecado del sistema. Marx escribe, y si eso nace así, Marx escribe en un pedazo del Capital, en la acumulación originaria, que la liberación del trabajador no son 40 familias, dije yo. Sí, se la preguntara para mí, ¿no? Que esa liberación del trabajador, que ya no es esclavo, que ya no es feudal, que ya no es siervo, es la que cuentan los historiadores burgueses. Pero la verdad, lo que sucedió es que los esclavos y los siervos tenían unas condiciones que le permitían su supervivencia que el asalariado luego no tenía. Básicamente, si usted no consiguió trabajo, se moría de hambre. Y eso no le pasaba al productor en los otros sistemas. Una frase de él que me va a permitir leer dice: el esclavo tiene una cantidad constante y fija de medios para su sustento, el obrero asalariado no. Este debe intentar conseguir en unos casos la subida de los salarios, aunque solo sea para compensar su baja en otros casos. Si se resignase a acatar la voluntad o dictados del capitalista como una ley económica permanente, permitiría toda la miseria del esclavo sin compartir en cambio la seguridad de este. Y tiene toda la razón. Y eso es en gran parte lo que hoy vemos en el mundo, la poquísima estabilidad laboral del trabajo en las economías de cualquier lado. Esa es la disminución de costos que hemos venido hablando y que hoy sentimos algo muy similar a lo que pasa con la inflación. Esta inflación que ha sido un proceso claramente manifestado por los empresarios, por las grandes corporaciones, buscando recuperar las ganancias perdidas durante la pandemia, pero que se niegan a incrementar el salario de las personas a pesar de que están subiendo los precios que ellos tienen que consumir. Eso lleva a Marx a entender que lo importante del capitalismo, lo que lo hace único, lo que tiene él único, diferente a todos los otros sistemas, es la relación entre empleador y empleado. ¿Sí? Y él lo que determina, digamos que es el gran mensaje del capital, es que frente a los otros sistemas, la relación que había entre el esclavo y el amo, o entre el siervo y el señor soldado o el monarca, es la misma que hay entre un empleado y un empleado. Él dice, nada ha cambiado, y por lo tanto la sociedad no va a cambiar. Y yo creo que si entendemos esa dinámica, entendemos los procesos de la sociedad en general y de la historia moderna, y nos llega hasta hoy. ¿Por qué? Porque hay una relación de dominación-explotación. Eso es increíble, o sea, eso es totalmente claro. Marx entiende que la persona que recibe un salario, digamos, de $1.000.000 de pesos, es porque le está produciendo a su compañía 5 millones. ¿Sí? Que tener un empleo no es una dádiva, no es un regalo, no es un favor. Como decía, al empleado no le pagan su salario. El salario es un porcentaje de lo que produce. Claro, con los activos de un tercero, pero sin ese trabajo ese activo sería absolutamente inútil. Hay una correlación, una codependencia. Pero en el capitalismo se presenta esa relación como si fuera un favor que se le hace a un trabajador, que se le da un salario. Y ese mensaje es muy poderoso, es cambiar el me pagan por el me gano. Es revolucionario, porque entonces cuando usted está insatisfecho uno dice, yo me voy, sino yo he ayudado a construir esto y merezco más de lo que estoy recibiendo. La otra gran relación que él entiende es que de esa dinámica se desprende una sociedad que es igual a la que sucede en el lugar de trabajo. Es decir, el empresario que más plusvalía produzca va a tener la capacidad de adquirir, de funcionar, de destruir a sus competencias y va a empezar a construir un monopolio. Si ustedes miran las empresas con las que nos relacionamos, en gran parte los sectores en general son o monopolios u oligopolios en todas las áreas, en casi todas las áreas. El nivel de concentración que hoy estamos viendo es básicamente sin precedentes. Y eso quiere decir que el objetivo del capitalista nunca es la competencia. Ustedes saben esto más que yo en su lugar de trabajo, cómo hablan de su competencia, como unos aliados que les fuerzan a ser mejores, que es la propaganda que ellos ven, o como
unos obstáculos en su afán por dominar el mercado. Si eso es así, el problema es que al destruir las competencias, al destruir las otras empresas, van a llegar a la posición que ellos más cómodos se sienten, que es la de monopolio. Y es, en esa posición, tienen toda la capacidad para bajar los salarios y subir los precios, que es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Y es lo que todo el mundo está empezando a decir, por ejemplo, que pasó con D1, que al principio era muy barato, todo el mundo iba a comprar allá, acá en las tiendas, y hoy en día, pues, están más caros que el éxito, como dijo mi mamá ayer. Si ese es el sistema, lo que tenemos que entender es que el capitalismo es un sistema que no reparte el capital, sino que lo protege, que busca que se expanda. Y eso es un fenómeno bastante poderoso, porque eso es lo que Marx llamaba como el materialismo histórico. Él dice, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y lo que corresponde a determinadas formas de conciencia social. Es decir, una sociedad no es diferente a la forma como organiza su producción. Por eso él dice, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Es decir, si nos metemos en ese sistema, todos vamos a actuar acorde a ese sistema y por lo tanto eso es lo que se va a replantear. Si organizamos una sociedad capitalista que se rige por el forma empleador-empleado, crearemos que una sociedad de castas, una sociedad oligárquica, una sociedad opresiva. Y el lugar de trabajo se comporta así, es el lugar de trabajo, es el espacio donde el ser humano moderno más tiempo pasa. Y es uno donde las limitaciones son muy marcadas, son muy reales. Ustedes se ponen a pensar, son lugares de trabajo en general para las personas que no van a la entrada, no van a la salida, tiene un espacio para el almuerzo, una vestimenta que llevar, una forma de peinarse, incluso le dicen si le pueden enamorar o no a alguien de su lugar de trabajo. Son, así las llama el profesor Wall, son monarquías corporativas que las dirigen CEO y juntas directivas como si fueran unos nobles, como si fueran un reinado frente a sus empleados. Y el capitalismo, cada vez que llega a un extremo, transmuta esa relación a la sociedad. En los 20, en los 30, fue el fascismo europeo, hoy son los Trump, son los Bolsonaro, son los Uribe. No puede ser de otra manera. Sin embargo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es, así como Marx estudió ese momento, yo siento que es un momento que es estudiar el nuestro. ¿Por qué? Porque este mundo que hoy tenemos no es el mundo que nos prometieron la gente que estaba a cargo de él. Vamos, Fukuyama, como todos recordamos, produjo El fin de la historia del último hombre, y él decía que el avance de la sociedad humana nos había llevado a un punto en donde el capitalismo con la democracia era la cúspide de nuestra civilización, que no podíamos aspirar a más, queríamos vivir en una sociedad sin contradicciones, no sin problemas, pero sin contradicciones, que es lo importante. Para él, Hegel era el filósofo de cabecera y era como una cachetada a los marxistas, porque era como decirles, mire, ustedes no saben leer a él, y Marx no lo supo leer. Pero el punto es que la democracia capitalista, como la conocemos, nos la presentaron o nos la vendieron como un lugar en donde íbamos a liberar al sector privado de todas las ataduras, y él iba a crear, o iba a invertir también, iba a crear con eso unas condiciones para que todos tuviéramos buenos empleos, para que todos encontráramos lugares de trabajo donde desarrollarnos. Ellos no le dijeron a nadie, mire, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a la minoría todos los recursos y ustedes pues ahí sobrevivirán los mejores. El resto, unos juegos del hambre, a ver qué hacen. Nunca dijeron eso. Nunca dijeron a los demás les van a tocar las migajas. Si eso es así, y uno compara el mundo, uno tiene que decir, bueno, ¿quién tenía la razón? O sea, ¿fue Marx quien vio un mundo opresivo, oligárquico, sin oportunidades desde el lugar de trabajo? ¿O fue Fukuyama y todos los liberales que nos dijeron que hoy vamos a estar en un mundo libre, democrático y lleno de oportunidades? 40 años después, hoy nos encontramos en una oligarquía global que rige el mundo. Gobiernos privados, lo llama una profesora en Estados Unidos que se llama Elizabeth Anderson. Y es que el nivel de concentración de riqueza es tal que nos toca casi que remontarnos a faraones para encontrar un momento similar. Y eso a mí se me hace supremamente importante porque en la época de los faraones, los ciudadanos querían que ellos eran descendientes del sol. Y si a mí alguien me dijera que hay un descendiente del sol acá, pues sí, yo justificaría tal. Pero no es eso, son unas personas que encontraron un sistema que facilita la reproducción del capital, es decir, facilita la concentración. Alguien lo dijo muy bien, es más fácil ganarse el primer $1.000.000
que ganarse los primeros 100 millones de dólares. Si se gana el primer millón, los otros son muy fáciles. Y alguien también dijo, nadie se apropia nadie gana 1.000 millones de dólares. Alguien se apropia de 1.000 millones de dólares. Entonces, si yo creo que podemos conceder que ese es el sistema que tenemos, yo creo que el objetivo, en gran parte, es ver cómo salimos de él. Porque Marx decía, ningún sistema desaparece sin intentar por todos los medios, de todas las formas, seguir vivo. Y eso hoy lo vemos, por ejemplo, con los grandes magnates, los grandes millonarios, comprando medios de comunicación por todos lados, con tal de mantener su discurso, con tal de mantener su propaganda. ¿Recuerdan la entrevista de Vicky Ávila con Sarmiento Angulo? Que él decía que él había trabajado 3 días de trabajo y que por eso necesitaba 3 pensiones. Estaba cuadriculado porque tiene más de 1.000 millones de dólares, no lo hace con 3 trabajos. Hay gente que trabaja 5 trabajos y no tiene 1.000 millones de dólares. Y lo que nos quieren hacer creer es que ese señor es 1.000 millones de veces o 1 millón de veces más productivo que cualquier persona que haya trabajado en su empresa. Y eso es absolutamente ridículo. Por eso necesitan de la propaganda para hacerlo. Entonces no es que sean genios, no es que sean seres superiores, es que se apropian de los demás. Y aquí se los quiero demostrar. Tim Cook, que es el CEO de Apple hoy en día, en un momento dijo que no sabía qué hacer con las reservas de 250 mil millones de dólares de su empresa. Es claro que no sabe qué hacer con tanta cantidad de plata, pero ¿por qué tiene esa cantidad de plata? Porque paga $30 a personas que le hacen miles de celulares al mes. Entonces, mi costo son $30, pero me hacen 1.000 celulares. Luego, cuando yo los vendo, hago cientos de miles de dólares. Ese dinero lo tiene no porque sea un genio, no porque es porque es un mercenario, realmente, y porque es capaz de explotar ese sistema hasta esa profundidad. Entonces, el problema que tenemos hoy es una pésima distribución de la riqueza. Una pésima distribución de la riqueza producida y del poder que de ahí emana. Si esa es la situación, ¿tenemos que cambiarla o no? Yo supongo que sí, porque vivimos en una sociedad donde los grandes capitalistas ya dejaron de ser ciudadanos. ¿Qué le ha pasado, por ejemplo, a Sarmiento Angulo por Odebrecht, a pesar de todo lo que supimos? A la FORI por todos los escándalos de Peirán, a Bill Gates por haber viajado 37 veces a una isla de pedófilos. No les pasa nada, están por encima, son reyes modernos. Y como dijo el profesor, ya hace mucho nos deshicimos de los reyes para tener que aguantárnoslos otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paul Krugman tiene un libro que se llama Después de Bush, y él dice, yo toda mi vida enseñé en todas las universidades donde hice clases que el salario se determinaba por la productividad. Pero me he dado cuenta que esa es la gran mentira. El salario se determina por el poder de negociación de los sectores en la mesa, los empresarios, los sindicatos, el gobierno, no tienen nada que ver con la productividad. Y Nick Hanauer, que es un billonario, él decía lo mismo. Él decía, los salarios se determinan por el poder que ejercen los trabajadores sobre los dueños del capital. Marx lo escribió en su momento, el salario se dispone en la lucha de clases. Ya sabemos que el deseo de ellos es llevar el costo laboral a cero. Por lo tanto, la otra parte que falta empoderarse es la nuestra. Bloomberg una vez publicó una gráfica en donde mostraba cómo crecía la productividad y cómo crecía en los salarios en los Estados Unidos. Y esas gráficas se replican acá en Colombia exactamente igual. Y lo que se creaba es que la productividad crecía muchísimo más que el salario. La diferencia entre eso es lo que hablábamos acá, es la plusvalía, son los beneficios, es los 4 millones de los que mencionábamos antes. Y eso ellos solo lo pudieron lograr destruyendo los sindicatos en Estados Unidos. La otra gráfica que se publicaba es el decrecimiento de los sindicatos a medida que esa brecha iba creciendo. Es decir, esa brecha solo se pudo hacer por la destrucción de los sindicatos, que fue una operación de propaganda en los Estados Unidos, aquí hubo violencia, que fue también, además, unas condiciones legales que se establecieron en el NAFTA. Eso se logró porque Jimmy Hoffa, que fue el gran sindicalista con todos los problemas que tuvo, pero fue el gran sindicalista de los Estados Unidos, decía, ¿qué es lo que hacemos los sindicatos? Podemos obtener dinero, podemos obtener apoyo, podemos obtener poder para el trabajador. Los sindicatos tienen que obtener la mantenimiento colectivo, el poder de los muchos frente al poder del capital, decía Kevin O'Leary, que es otro famoso sindicalista.
La destrucción masiva de los sindicatos es lo que ha permitido la inequidad en la que hoy vivimos. Teniendo en cuenta eso, quiero leerles una cita incompleta del profesor Wolf. Digo incompleta porque luego voy a volver a ella. Decía, las cuestiones quién produce la plusvalía y quién se queda con ella. En la esclavitud, el esclavo produce la plusvalía y el amo se la queda. En el feudalismo, el siervo produce la plusvalía y el señor feudal se la queda. En el capitalismo, el empleado genera la plusvalía y el propietario se la queda. Entonces, desde el punto de vista económico, hay que haber explicado todo lo que hasta acá hemos venido hablando. Por lo tanto, tenemos que solucionar eso. Y la tendencia global hoy, incluso la que hoy tenemos en nuestro gobierno, viene de dos ejes. Uno es el de Tomás Piketty, que es un autor que nuestro presidente alaba mucho y pues con toda la razón, aquí no lo vamos a criticar. Y él dice que las inversiones de capital tienen una rentabilidad mayor que el crecimiento de la economía. Es decir, el dinero que se apropian los capitalistas por el trabajo, lo invierten en el sector financiero y ese crecimiento es mayor que el que tienen en las empresas. Por lo tanto, dice él, las herencias deberían tasarse enormemente para así distribuir mejor los recursos. Stiglitz hace una referencia muy parecida y dice, una vez la gente empieza a acumular dinero, empieza a cambiar las leyes para que esas leyes los beneficien a ellos y se paren de enriquecer mucho más. Es como la democracia neoliberal que llama Chomsky. Tal vez la ley más importante, más simbólica de esto, tiene que ver con las inversiones en capital. Las inversiones en capital no tienen impuestos, pero las nóminas sí. En Estados Unidos, el 85% de las acciones, en Colombia las cifras son muy similares, las tiene el 1% de las personas. O sea, es una ley para beneficiar al 1% de las personas, mientras que son cientos de millones de trabajadores a las que esa ley los afecta. Eso nos tiene que llegar a admitir lo que dice Varoufakis, el capitalismo se traga a la democracia. Es que son dos sistemas absolutamente incongruentes, incompatibles. La democracia es un sistema comunista. Un voto, un ciudadano, un voto, todos somos iguales. Pero el capitalismo es oligárquico. Un dólar, un voto. Si tienes muchos dólares, tienes más poder. Y pues uno termina siempre consumiéndose al otro. Ahora, solucionar eso a través de los impuestos es una opción, pero desde mi punto de vista, la razón por la que no superamos la inequidad es porque seguimos insistiendo que ese es el mecanismo para superarlo. Cuando usted tiene una empresa o es un empresario, es un capitalista, y produce 10 billones de pesos y el Estado le quita 5, esos 10 billones siguen siendo suyos, solo que tuvo que asumir un costo, pero esos 10 billones siguen siendo suyos y siguen dándole mucho poder. Y lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en todos lados, es que ese poder lo usan para en próximos gobiernos, con próximas legislaciones, arrasar con esas reformas progresistas y volver a poner las que a ellos les sirven. Yo creo que esa solución de la inequidad no es la ideal. La ideal es distribuir la riqueza en el lugar de trabajo, distribuir el poder. Y la única institución hoy en día en capacidad de lograrlo, desde mi punto de vista, son los sindicatos. Y creo que en Estados Unidos se está demostrando y tenemos que inspirarnos desde ese punto de vista. Y aquí voy a hacer un pequeño ejercicio. Las tres escuelas de las que hablé antes tienen una visión cada una sobre la inequidad. Los de Ricardo, los neoliberales que en Colombia tenemos, dicen, no, es que así es. Está muy bien. Eso es lo único que hay que hacer. Eso para mí es como que llega un paciente con un cáncer terminal al médico y el médico le diga, no, tranquilo, eso se quita solo. Eso es una barbaridad. Desde cualquier punto de vista económico que alguien diga, eso es fatal. Entonces, por ejemplo, un caso que ejemplifica esto en toda esencia es el de la compañía Walmart. Walmart es una empresa que hoy vale billones de dólares. Sin embargo, a la hora de ser fundada, la familia Walton, que es la dueña del negocio, solo invirtió $1 millón. Entonces, ¿cómo se pasa de tener una empresa de $1 millón a una que vale $1 billón? El dinero no se multiplica solo, el trabajo lo hace multiplicar. El trabajo, la gerencia también, obvio, la visión empresarial también, pero todo lo demás también. Y sin embargo, los únicos billonarios son la familia, no los empleados. De hecho, ¿cómo lograron tal riqueza ellos? Hace unos años hubo un escándalo en el cual se demostraba que los salarios que pagaba Walmart eran insuficientes para siquiera que sus trabajadores pudieran comer. O sea, los trabajadores de Walmart, una compañía billonaria, la familia Walton, la familia más rica del mundo,
no les pagaba salarios suficientes para que ellos pudieran comer, vivían de lo que en Estados Unidos se llaman los food stamps, que son como los vales para comer. Entonces el escándalo se desata porque los ciudadanos dicen, bueno, ¿qué carajos? Nosotros tenemos que subsidiarnos el salario a Walmart. Pero, ahí lo que decíamos antes, la intención de llegar al costo laboral a cero, que los neoliberales dicen, sí, está muy bien, eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que aquí nos ha dominado. La otra escuela que se ha logrado éxitos rotundos, que decían, que repito, es la que hoy estamos en el gobierno tratando de instaurar, es muy importante, ha logrado grandes éxitos, hay muchas cosas por replicar, y tal vez nace de forma emblemática con Otto von Bismarck en Alemania, que es el padre fundador de la Alemania moderna, incluso del estado de bienestar. Sin embargo, este sistema tiene lo que yo considero un problema, y es que el capital o los capitalistas solo aceptan su funcionamiento, solo aceptan estas medidas cuando está aterrado. Por ejemplo, Otto von Bismarck le tenía pavor a la Comuna de París, a esta revolución ciudadana, que incluso Marx dijo, he ahí el comunismo. Él le tenía pavor a eso, y por eso se vio frente a las presiones del trabajo y de los trabajadores. Pero, ¿qué pasó? O sea, llegaron a la crisis, hubo los crecimientos, se cayó todo y pusieron a Hitler para arrasar con cualquier indicio social. Si ustedes se leen Mein Kampf, y cualquier persona que lo haya leído le va a decir lo mismo, Hitler odiaba a los comunistas, su intención era acabar los comunistas. A los judíos los despreciaba, pero lo que quería destruir era el comunismo, porque era el fascismo, corporativismo en un estado militar. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial vieron el estado de bienestar, el estado cepalino en América Latina, la industrialización por sustitución de importaciones, pero era porque le tenían miedo a la Unión Soviética, a la revolución de los trabajadores, a los logros que allá venían sucediendo. La socialdemocracia europea y todo el proceso latinoamericano se vino abajo cuando la URSS empieza a presentar problemas, cuando se cae, o cuando lo que yo sostengo es cuando la tumban en un golpe de Estado institucional, y luego vivieron la época neoliberal y barrieron con todo. Ese es el problema de ese mecanismo. No obstante, los países nórdicos nos demuestran casos para triunfar y cómo han salido, pero incluso allá también muestran su inestabilidad. Hace unas semanas un partido nazi, literalmente nazi, no que le digan nazi, sino que ellos se llaman nazi, obtuvo un triunfo importante en el Parlamento suizo, menor, pero importante. Ya les digo por qué. Uno de los hitos que han logrado los países nórdicos es los salarios más altos del mundo, porque tienen la fuerza de trabajo más sindicalizada del mundo, la relación que veíamos antes en Estados Unidos. Que a ustedes les diga que en esos países no hay salario mínimo, lo que es verdad es que no hay un salario puesto por el gobierno, pero hay un salario puesto por las negociaciones entre los sindicatos y los empleadores. Y si con una fuerza sindical tan enorme, pues los empleadores tienen que más o menos ceder mucho. Bernie Sanders, candidato de los Estados Unidos, lo dijo: en Finlandia el 80% de los trabajadores pertenecen a sindicatos, todos los empleados disfrutan de 30 días de vacaciones al año pagados, pero la brecha entre ricos y pobres es mucho más equitativa que la de Estados Unidos. En todo el mundo, agregaría yo. Ahora, eso no quiere decir que las patronales no peleen todo el tiempo, y esa es la inestabilidad de la que hablo. Suiza fue el país que puso el salario mínimo legal más alto en la época de la pandemia como una forma de recuperar la economía después de eso. ¿Y qué pasó? Que los patronales amenazaron con irse, porque se estaba volviendo socialista. Bueno, el discurso de siempre: financiaron campañas de extremistas, y hoy tienen a una representación nazi en el Parlamento. Y esa es la eterna dicotomía que se vive. No son exclusivos de ellos, hay más casos de éxitos. El Partido Comunista de China, que es liderado por Xi Jinping en su búsqueda de la prosperidad común, implantó una enorme subida de salarios que empezó con las grandes empresas de domicilios y que llegó hasta las tecnológicas. Le importó en lo más mínimo la caída de las acciones, las manifestaciones en contra de los grandes ejecutivos, lo impuso. Y en China, esa filosofía ha hecho que en los últimos 30 años, en esos años que yo les contaba que en Estados Unidos el salario real no ha crecido, en esos 30 años en China el salario real se ha cuatriplicado en términos reales. Pues ahí entiende uno por qué el amor de los chinos por el Partido Comunista.
Por ejemplo, Lula, que fue buen sindicalista en sus 8 años de gobierno, hizo lo mismo que hizo la ciudad de Seattle, que fue la primera ciudad que duplicó el salario mínimo en su país, y también lo hizo Nueva York. ¿Qué pasó en ambos casos? Que hubo un boom económico. ¿Sí? ¿Qué pasó en ambos casos? O en esos 3 casos, que luego llegaron fuerzas liberales y toparon ese crecimiento. Ahora, una de las iniciativas más interesantes, y hablando aquí con sindicalistas, yo creo que podemos empezar a hacer un lobby por implantarla, la hizo nuestro vecino del sur, Rafael Correa, en sus años de presidente, que se llamó el salario digno. Y indicaba que las empresas, indicaba la ley, perdón, que las empresas que generaban utilidades de cierta cantidad no podían pagar el salario mínimo. El salario mínimo que podían pagar era el salario mínimo. Es decir, si tenía una empresa que no, digamos, por poner un ejemplo en Colombia, si una empresa en Colombia produce menos de 100 millones de pesos en utilidades, puede pagar el salario mínimo que hoy tenemos. Pero si produce más de eso, y la registra y demás, el salario mínimo que puede pagar es 3 millones de pesos. Es una forma de compartir la riqueza producida entre todos. Y es una estrategia que me parece muy valiosa y que podría tener una aplicación pronta en este país, como una forma de mejorar la situación de los empleados. Eso es importante porque estas manifestaciones de dignificación del trabajo es importante porque Marx entendía ese proceso, el proceso de la fuerza de trabajo y el trabajo, como algo diferente. Una fuerza de trabajo, él lo decía, es lo que se produce, es su capacidad para producir, pero el trabajo es lo que usted produce. Entonces, si usted le da su vida laboral, su fuerza de trabajo a una empresa, sobre todo una que gana, que genera utilidades, es ilógico que esa empresa no le dé al trabajador las condiciones lo suficiente para él suplir las condiciones materiales. No tiene ninguna lógica, más si entendemos el proceso de la plusvalía. Y ese es el proceso que hoy en Estados Unidos se está peleando. Es imposible que Walmart le pague a los empleados una cantidad de dinero que no les permita ni comer. Es imposible que en Starbucks, que es una compañía billonaria, los empleados no tengan ni para comer. Esa es la situación que ellos están cambiando y han entendido que la única forma es a través de colectivizar a la sociedad en sindicatos. Pero hay un punto más. Digamos que si los he convencido de la teoría hasta ahora, hay un punto más. En un libro de Stiglitz que se llama El precio de la desigualdad, él pone un reto y él dice, imaginémonos cómo sería un mundo en donde nos enfocáramos a atraer a los trabajadores, perdón, en vez de al capital, a los países. ¿Cómo sería ese mundo? Y él dice, bueno, crearíamos mejores barrios, crearíamos mejores escuelas, crearíamos mejores parques, mejores sistemas de transporte, mejores hospitales, financiaríamos actividades culturales, recreativas. Eso uno puede creer que tal vez que es idílico, tal vez que es ridículo, pero la verdad es que es lo lógico. Porque si nosotros creemos y sostenemos y defendemos o sabemos que la riqueza se crea con el trabajo, es ilógico que los ciudadanos, que las ciudades, que las sociedades no se organicen alrededor del trabajador. Eso es lo que hoy se está empezando a llamar como una sociedad marxista. Tal vez, digo yo, la única riqueza que crea el capital como tal es la especulativa, la financiera, pero sabemos, y ahí vemos los casos, esta es un tipo de riqueza que es efímera y que cuando que luego produce más daños que los beneficios que trajo. Por lo tanto, esa sociedad vale la pena preguntarse si podríamos aspirar a ella. Y les voy a contar una historia solo para que se inspiren. En Irlanda, en los años 70, un grupo de banqueros desató una huelga. O sea, cuando banqueros me refiero a dueños de bancos. Les voy a ser sincero, no sé por qué unos banqueros desatarían una huelga, pero la desataron. Y duraron 6 meses. Y el historiador Roger Bergman, él contaba, no pasó nada. La gente realmente se adaptó, la gente empezó a intercambiar vales en los bares, se demoraron un poco los pagos, pero la gente se adaptó al sistema. Duró 6 meses y nada pasó. Dice, incluso la economía creció, lo que me hace muy interesante. Esa misma década en Estados Unidos, en Nueva York, se desató una huelga de los recogedores de basura, ¿sí? Que era liderada por John Daly, famoso sindicalista de esa ciudad. Y durante las negociaciones, los medios locales se pusieron del lado de la ciudad y decían, Nueva York no va a ceder ante la petición de estos recolectores, de estos desechables, ustedes conocen los términos. 2 días después, caían 20.000 toneladas de basura sin recoger en la ciudad. Y la gente ya estaba empezando a escribirle
a John Lindsay, al alcalde, que empezara, que saliera, que mirara, ya se están empezando a preocupar. Al noveno día de la huelga, el New York Times publicó en su editorial que básicamente se dieron, que les dieran lo que pidieron, que no importaba, pero que ya, o sea, la ciudad estaba literalmente colapsando. ¿Por qué ganan entonces más los banqueros que los recogedores de basura? Es pura falta de organización laboral. Es de entender el valor real del trabajo y su impacto en la producción. Esos trabajadores en Nueva York podrían haber pedido $100 a la hora que se lo hubieran pagado. Hasta hoy, los que han estado, digamos, en ciudades avanzadas, el recoger de basura es uno de los trabajos mejor pagos y más sindicalizados, porque ya, digamos, de ese proceso la gente no puede volver, no quieren volver a ese mundo. Y aquí en Bogotá nos pasó un fenómeno. Sin embargo, ellos no ganan como gana un banquero. ¿Por qué? Realmente, ¿qué está produciendo más valor? Puede parecer ilógico, puede parecer, pero produce más valor en el recoger de basura, porque ellos hacen primero un trabajo que nadie más quiere hacer, pero que es vital para nosotros. Nueva York, para que tengan una idea, en esa semana declaró una emergencia sanitaria. Estaban empezando a volverse a dar enfermedades que ya habían superado. Entonces, no es que no tenga valor lo que ellos hacen, es que no han sabido negociar su condición. Y traspasemos eso a otros cargos, por ejemplo, a las empleadas domésticas. Una empleada doméstica no es quien recoge la casa, nada, es quien permite que las personas que la contratan puedan ser productivas. Si usted no tiene a esa persona, usted vive en un chiquero, ¿quién quiere vivir ahí? Entonces, si entendemos eso, si entendemos el valor del trabajo, podemos pensar en, bueno, pues tenemos que organizar la sociedad para los trabajadores. Pero, pues para eso, nos falta esa organización. Y básicamente lo que yo estoy preguntando es si podemos encontrar un modelo en donde se supere la plusvalía, donde no se cree la plusvalía. Porque ese sería el fenómeno que nos permitiría, ¿sí?, crear una sociedad que no sea de castas oligárquicas, sino de ciudadanos de economía democrática, por decirlo así. Y aquí va otra historia, que algunos amigos acá ya la leyeron en el blog que mencionó Carlos Raúl. Una pizzería en Estados Unidos quiso celebrar un día de homenaje para sus empleados. Y a través de una campaña en redes sociales le dijo a los comensales, miren, si ustedes vienen tal día, todo lo que produzcamos lo vamos a repartir entre los trabajadores del local. Es decir, vienen los ingresos, separamos los costos y las utilidades que queden, todas las vamos a separar, las vamos a repartir entre los trabajadores. Ese día, pues, evidentemente fue un día récord de visitas, pero cada trabajador se ganó $78 la hora. ¿Sí? Ellos mismos decían, en promedio nosotros manejamos 90 pedidos y ese día manejamos 220. Toda la gente empezó a hacer un cálculo, una regla de 3 y dijo, ok, si esta empresa hiciera ese ejercicio todos los días, más o menos un trabajador se ganaría $31 la hora. Wolf, en un programa, citó un estudio en que hablaba si el salario mínimo en Estados Unidos hubiera crecido a la misma tasa que creció los ingresos de los CEO, de las juntas directivas y demás, el salario mínimo en Estados Unidos hoy sería $21 la hora. El salario mínimo hoy en Estados Unidos, ese que ganaron los pizzeros que recibieron $78 ese día, es $7,25 la hora. Y ahí exactamente lo que es la plusvalía, y ahí exactamente cómo la podemos superar. Wolf contaba que en Palo Alto, a cada rato lo llamaban trabajadores que abandonaban Google, que abandonaban Amazon, que abandonaban Uber, que se reunían en un garaje, producían una tecnología y luego se la vendían a sus antiguos empleados, a las grandes empresas. Pero él decía, ahí trabajaban de una forma que todos eran dueños, que todos eran trabajadores, por partes iguales, básicamente. Se dividían sus funciones, todos aportaban por igual y ganaban más o menos lo mismo. Un fenómeno muy parecido a lo que pasó en Argentina en el 2001, cuando esta crisis de la deuda aterradora, muchas multinacionales abandonaron sus empresas, abandonaron sus fábricas, y los trabajadores no las dejaron morir. Las tomaron, las recuperaron, empezaron a trabajar en forma de cooperativas, y no solo las rescataron, sino que incluso empezaron a mostrar mejores resultados. Michelle Chen tiene un artículo en The Nation, que es como una
un diario de centroizquierda en los Estados Unidos, en donde dice, imagínense una economía sin jefes. No es una visión utópica, sino una realidad para muchas empresas. Un análisis minucioso del desempeño de las empresas cooperativas, propiedad de los trabajadores, es decir, esas empresas donde los trabajadores son al mismo tiempo los dueños, muestra que, en comparación con las empresas jerárquicas, las cooperativas pueden ser una forma viable e incluso superior de hacer negocios. Ella se basaba en un artículo, ese artículo yo lo basaba en los estudios de una profesora que se llama Birgit Perotin, de la Universidad de Leeds, que estudió todo el ecosistema cooperativo en los Estados Unidos. Y dijo, las empresas cooperativas son más eficientes que las empresas capitalistas. Es decir, estas empresas se organizan con un empleador, una junta directiva y los empleados. Y ella dice, básicamente la frase que ella usaba es que una cosa es trabajar por el sueldo, otra cosa es trabajar por lo propio. Daba varios ejemplos de por qué funcionaba esto. Ella decía, por ejemplo, en las empresas jerárquicas, no hay ningún incentivo para mejorar la forma de producir, para dar ideas, porque o no se las escuchan, o sus jefes se las roban, y si las aplican, generalmente no hay un beneficio para el trabajador. Todo ese ambiente se destruye en las cooperativas, porque todos saben que todos van a ganar si la empresa crece. No, van a ganar unos y a los otros les dan un agradecimiento y una palmita a la espalda ya. Que es en general lo que es el análisis que ella ofrece. Y además hay otra cosa que se aplica con exactitud, y es que las empresas capitalistas sufren de algo que se llama los salarios de eficacia. Es decir, está demostrado que disminuir el salario de los trabajadores disminuye la productividad. Dispone a la persona para el trabajo, pues porque le afecta su modelo de vida, y en gran parte eso es lo que pasa en las empresas capitalistas. Hoy, claro, llegamos a Twitter y echa la mitad, pero a la otra mitad le dice, le voy a recortar el salario. Y eso es una constante, usted lo sabe mucho mejor que yo. Pero el problema es que esas personas saben que esa reducción no es porque la empresa no tenga plata, es porque no quiere disminuir el tamaño de las ganancias, el tamaño de las utilidades, que es en gran parte la razón de esas disminuciones en general. Y eso lo vimos en la crisis de 2008 con los bancos. Y con los bancos de Colombia, que crecen y crecen, representan billones, pero que yo sepa, cada vez echan más personas. Entonces, en una cooperativa eso no pasa. En una cooperativa las disminuciones del salario son consensuadas, la gente se reúne, habla, y dice, ok, la empresa está mal, todos nos vamos a bajar porque la empresa es de todos. Ahora, en general uno tiende a creer que estas organizaciones son pequeñas, tienditas o algo por el estilo, pero por ejemplo la Corporación Mondragón en el País Vasco, en España, es una cooperativa organizada desde los 50 a los 60 por el padre José María Arizmán de Arrieta, y hoy funcionando como cooperativa, tiene presencia en todos los continentes. En 2020 facturó 10.000 millones de dólares, tiene en nómina 80.000 personas y maneja negocios de finanzas, de conocimiento, de industria manufacturera. Pero la característica más interesante que tienen es que al interior de ella la relación de salarios entre trabajadores y directivos es de 12 a 1. Una corporación capitalista de ese tamaño, la relación de salarios que maneja es de 400 a 1, es decir, el directivo gana 400 veces más que el que gana el que menos gana en la empresa. Y ese tipo de empresas son las que dominan una región de Italia que se llama Emilia-Romagna, que es lo que podríamos considerar una sociedad marxista moderna, en donde esto en su materialismo histórico se aplica a la perfección, es decir, la forma de producción define la sociedad. Los datos son contundentes, digamos, el 66% de los ciudadanos trabajan en una cooperativa, son 8.000 cooperativas que hay allá. El 30% del PIB de esa región lo producen cooperativas. El índice de Gini es 0,3, que es inmensamente bajo. Y el desempleo generalmente se maneja entre 4% y los euros son 33.000 euros per cápita. Es la plaza del Partido Comunista Italiano, se conoce como el Cuadrilátero Rojo de allá, y para que tengamos una idea, la fábrica de Ferrari más importante está allá, la ciudad de Moreno. Lo que Emilia-Romagna nos demuestra es que hay otra forma en que podemos organizar el trabajo, hay otra forma en que podemos organizar la forma de producir, y que eso nos va a llevar a una mejor sociedad. La frase que les leí completa de Wolf dice que en la esclavitud el esclavo produce
la plusvalía, el amo se la queda, en el feudalismo el siervo la produce, el señor feudal se la queda, en el capitalismo el empleado la genera y el propietario se la queda. Dice, en el comunismo el trabajador la produce y el trabajador se la queda. Esto es lo que dice la teoría. Y en mi opinión, la materialización de esa teoría es una empresa en la que los trabajadores no solo generan la plusvalía, sino que se adueñan de ella. Esto hace que este sistema sea una superación de la esclavitud, del feudalismo y del mismo capitalismo teórico que tenemos. Con lo que vimos con Mondragón, con lo que vimos con los demás, ese es el modelo que aquí tenemos que empezar a entender. ¿Por qué? Porque un elemento muy importante es que nos han vendido que los empresarios son los que arriesgan. Pero por Dios, no arriesga el trabajador. O sea, no arriesga su vida, su expertise, el éxito, sus ingresos dependen de los manejos de una gerencia, que en mi vida he visto más empresas quebradas por gerencias que por sindicatos o por puestos laborales. Interbolsa, Gran Colombiano, Avianca, Worldcom, Enro, Lehman Brothers. Esas son empresas que han quebrado la gerencia y que los trabajadores asumen esas consecuencias. No es el único que arriesga, no son los únicos que arriesgan los trabajadores. Por lo tanto, deberían haber votos sobre cómo se maneja la empresa. Mondragón, por ejemplo, los empleados votan por quién va a ser el gerente de la empresa. No sé si ustedes alguna vez han tenido esa posibilidad en una empresa en la que hayan trabajado. Y eso hace que esas empresas funcionen mucho mejor. Me piden que vaya cerrando, entonces pues me salto gran parte, pero al punto que yo quería llegar es que este sistema que hemos logrado, que es tan opresor de nosotros, que es tan inmensamente complicado, lo podemos superar si los trabajadores entendemos que así como hay inmensas agremiaciones de trabajadores, de empresarios que funcionan mancomunadamente, el sindicalismo debe hacer básicamente lo mismo y debe ser político. Y está en su capacidad sopesar el poder de las ganancias con el poder de los salarios. Es decir, hay más poder de crear empleo en el consumo de los trabajadores que en las inversiones de los capitalistas. Entonces, un sindicalismo político es uno que entiende que la fuerza sindical debe ser no para mejorar los salarios, que está muy bien, no para mejorar las horas laborales, que está muy bien, sino para construir una sociedad que se adecue a las necesidades de los trabajadores, que tenga un sistema público de transporte que no le permita pasar 2 horas en un trancón. Hoy el sistema de transporte lo manejamos de acuerdo a los intereses de las corporaciones automovilísticas. De hecho, para que sepan algo, las corporaciones automovilísticas consideran los trancones un síntoma de éxito, pero para los trabajadores pérdida de productividad y muchas más cosas. En ese sentido, si pudiéramos tener un consumo que fuera mancomunado, o sea, pensaban que todos podríamos cambiar la economía de un país acorde a las necesidades de los trabajadores. Por citar un ejemplo, ahorita lo que sucedió con el debate sobre los textiles en Colombia. Sí, ¿cuántos trabajadores hay en Colombia? No sé, 10 millones, por decir algo. Si pudiéramos tener una organización sindical fuerte, organizada en un partido político como el PTC, podríamos decir, bueno, vamos a consumir solo producción nacional de ropa, ¿sí? A cambio de que esos productores produzcan acá en Colombia, los trabajadores colombianos, y repartan muy bien los recursos entre ellos. ¿Por qué? Porque así creamos más consumo, pero creamos también los empleos que luego nosotros vamos a necesitar. Si en algún momento queremos salir de la empresa, queremos salir de ahí, vamos a tener una economía que constantemente va a tener empleos ofreciéndonos a nosotros la posibilidad de encontrar ahí. Si el capitalismo es el problema, en el capitalismo no está la solución. Por lo tanto, el marxismo ha venido emergiendo, ha venido naciendo, ha venido presentándose en la sociedad como la solución a un problema que yo creo que muchos sentimos no tiene salida, y es esta inequidad, este estado estacionario en el que vivimos en una economía que no crea empleos, que los empleos que crea son malísimos, que las condiciones laborales son insoportables, y está en el poder de nosotros, los trabajadores, de la clase trabajadora, darle la vuelta al sistema. A los gobiernos les va a quedar grande, siempre los van a absorber, pero a nosotros
sí, sí tenemos la capacidad para hacerlo. En ese sentido, pues la invitación a todos los sindicalistas y a los que no son sindicalistas es a eso, a que hagamos una lucha, a que aprendamos las lecciones que Marx ha venido dando, que tanta fuerza han venido tomando en los Estados Unidos, las traigamos a Colombia, nos convirtamos en una clase que sea poderosa económicamente. Acuérdense algo, en la economía la riqueza se mide en ganancias y salarios. Y hoy todo el poder lo tiene las ganancias, porque nosotros nos hemos querido organizar. Y podríamos ser el poder sopesar ese poder y crear una sociedad que esté diseñada para aquellos que crean la riqueza, que son los trabajadores, no es el capital. Llevamos mucho tiempo esperando que los empresarios colombianos, que aquí le dicen creadores de empleo, creen los empleos. Y no ha sido el caso. Yo creo que tiene razón Marx, yo creo que tiene razón la gente lo que están haciendo en los Estados Unidos, y yo creo que debemos replicarlo acá. Esta charla tiene el objetivo de ser la inspiradora, de que empecemos un movimiento, de que nos unamos. Haber hecho sindicalismo en Colombia fue algo heroico. Monedero lo decía, en España nos indignamos por cómo hablan de nosotros en la empresa, pero en América Latina es que lo matan. Entonces, se nos abre una puerta maravillosa con un gobierno que respeta estas instituciones, que está mucho más cercano a nosotros, que este proceso lo vería con beneplácito, y que yo creo que no podemos dejar pasar la oportunidad. Jeremy Corbyn decía, los sindicatos son una fuerza para el bien, una fuerza para una sociedad más igualitaria. La invitación a que nos construamos, a que nos unamos, que traigamos a más gente y creemos un sindicalismo que siendo político pueda indudablemente transformar no solo los salarios, no solo las horas de trabajo, no solo las condiciones, sino la sociedad entera en la que vivimos. Dejo ahí, corté de la mitad, pero bueno, el tiempo es absolutamente dictatorial. Y pues dejo, no sé, si hay preguntas o algo, comentarios, y muchas gracias por escucharme. Andrés, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, como hemos dicho en algunas de anteriores ocasiones. Esto, por las dificultades del tiempo, a veces son simplemente incitaciones o elementos generales para procurar alimentar el deseo de profundizar en estos temas por parte de nuestros compañeros y nuestras compañeras en este propósito en el que estamos desde la organización política y el equipo de amigos y militantes entre los bancarios, en general en el partido, de dotar a nuestros compañeros y compañeras de elementos de análisis que les sirvan para la lucha y para la transformación de la realidad. Hemos dicho en varias ocasiones que no nos interesa, además de que sirve, no nos interesa una formación, una educación puramente retórica o escolástica para acumular conocimiento, sino que sirva para la transformación, es decir, para la lucha. Entonces, evidentemente, el tiempo es implacable. Creo que con el tiempo volveremos contigo a hacer algunos complementos. Me parece que la charla es interesante en el sentido de reafirmar la invitación y las convicciones de quienes aquí estamos en materia de que cada vez hagamos de manera mucho más consciente nuestro trabajo y entendamos el papel que tenemos que jugar. Vamos a abrir a ver si hay algunas preguntas o algunas intervenciones de los compañeros. Yo tengo una o dos inquietudes, pero vamos a abrir a ver si hay alguna inquietud de las compañeras o los compañeros que quieran expresarla, y ya pronto vamos a terminar. Así, compañeros, que si tienen alguna inquietud es el momento de plantearla. Yo, Carlos Raúl. Dale. Yo también. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias. La verdad es que tenemos que aprovechar mucho estos espacios que nos está brindando el partido para poder enriquecer nuestro conocimiento y pues ayudar a que no solamente nosotros tengamos la capacitación y que podamos multiplicar todo este conocimiento para poder tener una mayor capacidad y participación como partido. La pregunta que tengo es la siguiente. En algún momento de la charla escuché acerca de
documentales que nos puedan ayudar como bibliografía o para también, no solamente para verlos, sino para compartirlos con los compañeros interesados. Entonces me gustaría saber qué tipo de documentales que nos enriquezcan con este conocimiento para poder seguir en este camino de enseñanza para los demás compañeros. Perfecto, Eduardo. Te propongo, Andrés, que hagamos una ronda de las 3 o 4 o 2 preguntas que haya y tú haces la intervención de cierre, ¿te parece? Vale. ¿Quién más? Creo que alguien más ha pedido la palabra. ¿Luis Carlos? No. No. Vale. Si no hay nadie más, Eduardo. Pero toca bajarle al almidón. Necesitamos mucho arroz y mucha papa. Aramis, cierra el micrófono, por favor, con las papas. Aramis. Claro que sí. Sí, señor. Gracias. Andrés, dos inquietudes. Pues particularmente en el sector bancario y financiero estamos asistiendo, por ser un sector que utiliza tecnología de punta o cierta tecnología de desarrollo de punta, a unas transformaciones profundas en la organización del trabajo, algunas de ellas, algunas que tienen que ver con los procesos de digitalización, pero en general en el mundo estamos asistiendo a esos procesos de digitalización y de automatización que, entre otras cosas, traen el cierre de puestos de trabajo, la liquidación de puestos de trabajo. Simplemente una inquietud para que la precise en el sentido de si, a pesar de estos temas, desaparecerá el trabajo humano sobre la faz de la tierra o qué formas adoptará, y de todas maneras, si no desaparece, habrá siempre la actividad sindical y la tendencia de los trabajadores a gremiarse y agruparse. Es un tema, y el otro, un comentario chiquito ahí de cierre en el sentido de lo que implica que estamos procurando que hagamos en el sentido de lo que dice el marxismo, en que seamos no solamente clase en sí, sino clase para sí. Es decir, una como concientización del papel histórico que como clase, mirando la sociedad dividida en clases, estamos llamados a jugar los trabajadores, y de allí nuestra urgencia, o a raíz de las modificaciones del mundo del trabajo, la necesidad de que, además de que levantemos nuestras reivindicaciones, ya Andrés lo dijo, no solo por los temas del salario, seamos capaces de vincular nuestras luchas con otras luchas de sectores de la sociedad y del pueblo que son vitales, como los temas hoy en día, por ejemplo, en la agenda de los temas ambientales, de la movilización contra la guerra, la paz, la democracia, estos asuntos. Bueno, era eso, escúcheme que me haya extendido. Creo que no hay más preguntas. Si las hay, puso una ¿alguien pregunta? escribió? Sí, alguien puso una pregunta en el chat, pero no la alcancé a leer. Creo que era Claudia. Me pareció, pero tampoco la alcancé a No, ver. era acerca de las dos familias que hablaba el compañero, que cuáles eran las dos familias que eran las más poderosas de Colombia. Hablando de Colombia o del mundo, cuando habló de Walmart. Listo, Andrés. Dale, para cerrar. Ok. Sí, alguien le dejaba una pregunta en el chat sobre los estudios de Twitter. Bueno, y los documentales, pues hay muchos, no sé si quieres que los pongamos en el chat como tal, o yo, pues, si tú me permites, me gustaría dejarles como la invitación a que sigan el blog, al grupo de WhatsApp, que está Carlos Raúl y están los demás, y hablamos todos los documentales que en general funcionan. En la presentación, si la quieres compartir, Carlos Raúl, con la gente, ahí están los dos documentales, ahí están las dos diapositivas. Con el de Bogotá ya. Jaime, cierras tu micrófono, Jaime, por favor. Dale, qué pena. Para responder la pregunta de Twitter, sí, se espera que se armen sindicatos. Al parecer, una de las razones por la que le pidió a la gente que volviera era precisamente por eso, porque al interior de la compañía quedó una situación muy insatisfactoria. Y pues él despide gente por la razón que despiden gente en todos lados, que es recuperar la inversión que había hecho, y quiere que la mitad de la gente trabaje
el doble con tal de no tener que pagar más salarios. En general, las tecnológicas tienen el problema de que vivieron 10 años con tasas de interés bajos, en donde la gente adquiría créditos que eran en tasa negativa o a cero, y los invertían en varios sectores, tecnológicas, Bitcoin, pero cuando la tasa de interés empieza a subir, pues ese dinero gratis, ese flujo, se cae. El histórico caso de la teoría de Minsk, y ese dinero sale de esas empresas, no llega tanto y pues se tiene que empezar a despedir. Ayer Facebook anunció 11.000 despidos. Entonces, yo sí creo que el sindicalismo en los Estados Unidos va a crecer aún más, se va a hacer muchísimo, muchísimo más poderoso, por la sencilla razón de que no hay respuestas en el sistema capitalista tal y como está diseñado. Y por eso ayer 100 socialistas más o menos llegaron a puestos de poder. Con respecto a lo que decía Carlos, a mí me parece que en los 80 creo que se hablaba, pero Carlos recuerda este fenómeno, que los cajeros automáticos iban a acabar muchos empleos en el sistema bancario. Y sin embargo, nada de eso sucedió. En general, la tecnología históricamente ha creado más empleos de los que ha destruido. Es decir, lo único que ha hecho es modificarlos, más no nunca destruirlos. Por lo tanto, a nosotros nos decían que la relación capital-trabajo ya había dejado de existir. Que ahora lo que existía, que ahora lo que iba a mirar era la relación capital financiero. Y sin embargo, lo que vemos son estas masas de trabajadores levantándose, volviendo a poner la relación capital-trabajo de manera muy, muy, muy vibrante. Sí hay una marcha en Estados Unidos que fue muy fascinante, y fue unos mineros que, bueno, que estaban cansados de las condiciones de trabajo, de los malos salarios, y se fueron no a la empresa que los contrata, con la que trabajan, sino que se fueron a este fondo mutuo que se llama BlackRock, que ellos saben son los dueños de esa empresa. Entonces, ese capital es, digamos, el trabajo peleando con el capital financiero y diciéndole, oiga, nosotros estamos vivos, nosotros somos fuerza, nosotros producimos la riqueza, esto no va a seguir así. Y, digamos, Petro lo dijo, muchos economistas lo dijeron, cuando llega la caída, cuando se detiene la economía mundial por el coronavirus, los trabajadores no pueden ir a trabajar y las bolsas de valores del mundo se caen totalmente. Se vive una crisis bursátil. Y eso demuestra que el sector, o sea, que la tecnología lo único que hace es crear más empleos. O sea, nos vamos a tener que adaptar, vamos a tener que modificar muchas cosas, pero va a pasar mucho tiempo para que toda la tecnología reemplace a todos los trabajadores, ¿sabes? Es demasiado lo que falta. Y pero la otra pregunta tuya que se me fue. La clase. La clase, claro, es básicamente lo que aquí estamos hablando. Es decir, el capital se adueñó de todo, simple y llanamente porque nos creímos el cuento de que se estaba construyendo una sociedad sin clases. Ese era el discurso de Duque todo el tiempo. No queremos votar por ciudadanos que vean el mundo en clases. El mundo es de clases. No hay otra forma. O sea, la sociedad económica que conocemos, la sociedad democrática que conocemos es de clases. Hay gobernantes y hay gobernados. Hay empresarios y hay trabajadores. Hay profesores. Todo lo vivimos así. No hay ninguna razón para no considerarnos una clase. La razón por la que no quieren que nos consideremos una clase es porque nos tienen pavor. En Estados Unidos y en Colombia hay empresarios multimillonarios que sí, no tienen ningún problema con que se paguen más impuestos. Incluso hay organizaciones billonarias por la justicia tributaria, pero no hay ninguno respaldando, defendiendo las organizaciones de trabajadores. Porque el problema de inequidad es un problema de poder. La riqueza es la manifestación del poder, pero el problema de inequidad, el problema de mala distribución es un problema de poder, de que la clase trabajadora no está empoderada. Y eso es lo que el marxismo ha traído en este siglo XXI. Dejemos atrás, o sea, Carlos sabe, la gente del PTC sabe, yo defiendo los procesos de la Unión Soviética, entiendo los procesos por los que pasaron, pero eso ya dejémoslo atrás. Hay una relectura que está ganando muchísimo espacio, muchísimo poder, que es emancipadora de la clase trabajadora y que ha demostrado tener la capacidad de cambiar las relaciones económicas y la sociedad como tal. Claro, está incipiente, está pequeño. Carlos, y cierro con esto. Esto ya lo vimos.
esto ya se logró, esto ya pasó en la humanidad. Fue la época en el 29, cuando la crisis del capitalismo llevó a Roosevelt, quien estuvo acompañado de un movimiento sindical formado por socialistas, formado por comunistas, que dijo al capital no más. Hay una frase famosa de Roosevelt que dice que Roosevelt fue a hablar con los oligarcas y les dijo: o me dan los impuestos para darle a la clase trabajadora lo que se merecen, o olvídense de todo. Y así fue, y se formó el estado de bienestar, se formó los 30 años del capitalismo, que se resume en esta frase fantástica de Stiglitz, de que los de arriba crecieron, pero los de abajo crecieron muchísimo más. Entonces, esta lucha que hoy está arrancando en Estados Unidos, en el país, en Europa, en la India, que aquí estamos empezando a palpar, es la que yo creo que debemos profundizar y a la que no le debemos tener en lo más mínimo miedo. Es si nos organizamos, si entendemos nuestra condición de clase, como hablaba Carlos, es evidente que el impacto en nuestra vida va a ser directo, va a ser grande, va a ser notorio. Si hay algún mensaje con el que yo quiero que aquí se queden, que aquí compartan y que ojalá podamos volver a trabajar sobre esto, es que la posibilidad de mejorar nuestras condiciones materiales como trabajadores está en nosotros. No tenemos que esperar a que llegue un presidente, no tenemos que esperar a que haya un cambio, no. Es unificarnos, es trabajar, es tener que tenemos muchísimas más cosas en común de las que tenemos en contra, y que las que tenemos en común son muy, muy, muy poderosas. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Dos cuñas de cierre. Entonces, vamos, los videos y los documentos que publica Andrés cada fin de semana, que yo procuro enviárselos a ustedes cada 8 días. Vamos a hacer también con Andrés una coordinación ahí para hacer una selección de algunos y vamos a colocarlos en el grupo que tenemos creado, a través del cual citamos estas actividades. Primer asunto, entonces vamos a tener los escritos y los videos que Andrés considere, como hemos dicho en cada una de estas actividades. Hoy les enviamos el resumen de lo que fue la charla de Fabio sobre la historia de la clase obrera. Espero que les haya llegado, para que tengan los apuntes de eso, que fue una charla importante que tuvimos aquí. En segundo lugar, convocarlos a la marcha del próximo 15 de noviembre de respaldo al gobierno progresista de Gustavo Petro, a sus iniciativas, sus propuestas de gobierno, sus reformas. Este va a ser un periodo de lucha básicamente en la calle. La calle va a ser un escenario fundamental de este pulso que se está desarrollando entre una vieja concepción de sociedad, de Estado y de gobierno, y una nueva sociedad, una nueva concepción que está abriendo paso y en la cual los trabajadores tenemos que jugar un papel determinante como el sector más avanzado que creo somos de la sociedad. Y dentro de ese papel, pues este partido, el Partido del Trabajo, precisamente debe jugar un papel preponderante y de animador de primera orden de este tipo de movilizaciones y de esta lucha política tan intrincada que va a haber en todo este periodo. Así pues, queridos camaradas, compañeras y compañeros y amigas y amigos, que invitarlos a que el 15, de la forma que puedan, se hagan presentes en las movilizaciones y estos 8 días los utilicemos para invitar, para utilizar la red como un escenario también de lucha por el relato y por la opinión, que es fundamental. Bueno, muchísimas gracias y entonces quedamos para que nos volvamos a encontrar en 8 días, queridos compañeros y compañeras. Un abrazo para todos y todas. Para Andrés, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, y nos seguimos viendo. Les recomendamos leer el blog de Andrés, Otra República, y les vamos a enviar pues la selección de los artículos. Un abrazo, felicidades, buena noche, adiós. Muchas Igualmente, gracias. Raúl, un abrazo. Buenas Muchas noches. gracias, Buenas Raúl. noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. Todo. Gracias. Buenas noches. Que Buenas descansen. noches, chao. Muchas gracias. Feliz noche para Chao, todos. chao. Bueno. Gracias. Que descansen. La noche, lo mismo. Muchísimas gracias.
Que descansen, gracias por la información. Chao. Chao, chao. Gracias, Raúl, por la invitación. Que descanses. Hasta mañana todos. Gracias, feliz noche. Bueno, muy bien. ¿Dónde está el profe todavía?